Marcus Kane llevaba 20 minutos plantado en el mismo sitio, en el centro de la calle mayor de Dust Creek, Montana. El sol del mediodía caía a plomo sobre su levita negra. Esperaba. El pueblo observaba desde las ventanas, detrás de puertas cerradas, en silencio, aterrado, porque en el horizonte habían aparecido 3 jinetes. 3 pistoleros cuya fama viajaba más rápido que los cables del telégrafo, los hermanos Dalton. Habían matado a 18 hombres en 4 territorios, quemado pueblos, destrozado vidas y ahora entraban en Dust Creek con un solo propósito, matar al sheriff Marcus Kane. Se había corrido la voz rápido. Recompensa de $5,000, vivo o muerto, preferiblemente muerto. Los Dalton la habían aceptado. Lo que ellos no sabían, lo que nadie fuera de Dust Creek sabía, era por qué aquel pueblo seguía existiendo. 10 años atrás, Dust Creek se moría, invadido por forajidos, 3 bandas peleando por el control, los ciudadanos huyendo, los edificios ardiendo. Era un pueblo fantasma que solo esperaba terminar de morir. Entonces llegó Marcus Kane. Solo. Sin ayudante, sin refuerzos, solo un hombre con 2 Colt 45 y un Winchester. En 6 meses mató a 14 forajidos, ahuyentó a 2 bandas, colgó al jefe de la tercera y Dust Creek resucitó. Ahora vivían 400 personas, criaban familias, montaban negocios, prosperaban, todo porque un hombre había decidido que aquel pueblo merecía la pena salvar. Y ahora 3 asesinos profesionales venían a acabar con él. Los hermanos Dalton aparecieron en escena levantando una nube de polvo, rifles a la vista, revólveres listos. Marcus Kane no se movió, no parpadeó, porque ya había estado allí muchas veces y seguía en pie. Montana, agosto de 1891. Marcus Kane había conocido 4 tipos de hombres en sus 42 años, los que hablaban fuerte pero corrían cuando volaban las balas, los que peleaban duro pero morían tontos, los que eran rápidos pero carecían de inteligencia, y los como los hermanos Dalton, profesionales fríos que mataban sin vacilar, sin remordimientos y sin miedo. Esos eran los peligrosos, los que no se intimidaban ni se razonaban, solo se les podía superar a tiros o con astucia. Marcus llevaba 16 años de sheriff en Dust Creek. Antes, 6 como Texas Ranger. A los 26, el desesperado consejo del pueblo le suplicó que aceptara la placa. 3 bandas controlaban el pueblo agonizante, la banda Henderson dominaba el norte, los hermanos Moretti el sur, Blackjack Kellerman la mina. Aceptó por $200 al mes. No por el dinero, aunque ayudaba, sino porque Dust Creek le recordaba a su hogar, gente buena que merecía paz. Pasó un mes estudiando el pueblo. Al segundo mes mató a Blackjack Kellerman en duelo. Al día siguiente mató a 4 de sus hombres, 7 contra 1. Marcus salió caminando. 4 no. La banda Henderson intentó tenderle una emboscada, 5 hombres en la oscuridad. Marcus mató a 3, hirió a 1. El último huyó. El propio Henderson lo retó a duelo limpio. Marcus aceptó sabiendo que haría trampa. Y así fue, francotirador en un tejado. Marcus cayó de rodillas, el disparo de Henderson falló. El de Marcus no. Ni el segundo, que mató al francotirador. Solo quedaban los hermanos Moretti, los más listos, por eso Marcus los dejó para el final. Pasó 3 meses montando un caso, pruebas de extorsión, asesinatos, testigos que antes estaban demasiado asustados pero que ahora creían que Marcus podía ganar. Cuando arrestó a los Moretti tenía pruebas para colgarlos 3 veces. El juez Harrison vino desde Helena. El juicio duró un día. Ambos condenados a muerte. Los ahorcaron un martes. Marcus asistió, no por gusto, sino por deber. Los ahorcaron un martes. Marcus asistió, no por gusto, sino por deber. Eso fue hacía 10 años. Desde entonces Dust Creek se transformó, la mina prosperó, abrieron nuevos negocios, construyeron escuela, iglesia, hospital, la población pasó de 100 a 400 habitantes, todo porque un hombre decidió plantar cara. Ahora los hermanos Dalton, 3 de los asesinos más peligrosos de los territorios, venían a terminar con él.
Marcus revisó sus Colts, los dos cargados, 6 balas cada uno, 12 en total. Si el tiroteo duraba más, probablemente estaría muerto. La clave era velocidad y precisión, abatirlos rápido antes de que se coordinaran. Los Dalton se detuvieron a 50 yardas. Distancia profesional. Desmontaron en secuencia, con precisión militar. James Dalton dio un paso al frente. Alto, delgado, ojos grises y fríos, 35 años, exoficial de caballería pasado a malo. Sus hermanos lo siguieron, Robert y Thomas, gemelos, ambos como toros, ambos con doble revólver. Sheriff Kane, llamó James. No queremos problemas con el pueblo, solo contigo. Marcus habló por fin. Eso es problema con el pueblo. Yo soy este pueblo. James sonrió sin humor. Los Garrison ofrecen 5,000 por ti. Vivo o muerto. Vamos a cobrar. Mate a su hijo hace 2 años, dijo Marcus. Samuel Garrison. Atraco al banco, mató al cajero, me disparó primero. Yo devolví el fuego. Fue justificado. James abrió las manos. Su padre no lo ve así. Solo somos hombres de negocios, sheriff. Nada personal. Así que matáis por dinero, dijo Marcus sin entonación. Robert Dalton soltó una carcajada. Matamos por muchas razones. El dinero es la más habitual. Thomas, más callado, con una cicatriz en la mejilla, añadió. Tienes fama, Khan. Pero la fama no para las balas, y somos 3. He enfrentado peores probabilidades, respondió Marcus. ¿Verdad? Había sobrevivido a situaciones que mataron a hombres mejores. Última oportunidad, dijo James. Saca o ríndete. Marcus los estudió, James era el más inteligente, el más peligroso tácticamente, Robert era el músculo, cargaría con agresividad, Thomas era la incógnita, probablemente el mejor pistolero puro. Os doy 3 segundos, dijo Marcus con voz de hierro. 3 segundos para montar y largaros, porque en 4 estaréis muertos. Thomas habló por fin. Valiente para un muerto. 3, empezó Marcus. Los Dalton se separaron. Espacio profesional. James a la izquierda, Robert a la derecha, Thomas en el centro. Formación clásica. Lo habían hecho antes. 2, continuó Marcus. Sus manos colgaban relajadas, sin tocar aún las armas, pero cada músculo tenso como cable. Listo. Seguía a los 3 con visión periférica, buscando el gesto revelador. 1, dijo Marcus, y la mano de James Dalton bajó hacia su arma. James era realmente rápido. La mano cayó, sacó en menos de medio segundo. Velocidad profesional, perfeccionada por práctica y experiencia. Pero Marcus Kane había sido rápido a los 26. A los 42, con 16 años de tiroteos a la espalda, ya no era rápido, era eficiente. Cada movimiento despojado de desperdicio. Su mano derecha bajó, sacó, apuntó y disparó, todo en 3/4 de segundo. ¡Bam! El disparo retumbó. Los ojos de James se abrieron por la sorpresa. La bala lo alcanzó en pleno pecho. James retrocedió tambaleándose. Su Colt cayó. Miró la mancha roja que se extendía, sorprendido, y se desplomó de bruces en el polvo de Montana. 1 menos. Quizá había transcurrido segundo y medio. Robert y Thomas sacaron al unísono. 2 armas, hermanos, entrenados juntos, pero Marcus ya se movía. En combate todo es movimiento. Se lanzó a la izquierda hacia el abrevadero, rodó, se incorporó en cuclillas tras la cobertura mientras su segundo disparo resonaba. ¡Bam! Robert recibió la bala en el hombro derecho. Colocación alta. Marcus había apuntado al pecho, pero Robert se movió. No letal, pero devastador. Hueso destrozado. Robert gritó. Su arma cayó de dedos inútiles. Se agarró el hombro arruinado. Sangre manando entre los dedos. 2 disparos. 2 impactos. 1 muerto. 1 fuera de combate.
4 balas restantes en el primer Colt. 6 intactas en el segundo. El disparo de Thomas astilló el sitio donde Marcus había estado. Cerca. Demasiado cerca. Thomas era mejor que sus hermanos, más controlado. Marcus no le dio una segunda oportunidad. Rodó de nuevo. Se incorporó por el lado opuesto. Disparó 3 veces rápido. Van. 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 Fuego de supresión. No disparos precisos, sino volumen, obligando a Thomas a buscar cobertura, rompiendo su puntería. Thomas se lanzó detrás de un poste. Listo, buenos instintos. Una bala restante en el primer Colt de Marcus, 6 en el segundo. Robert estaba en el suelo llorando. James muerto. Thomas pinned, pero aún peligroso. El tiroteo llevaba quizás 5 segundos. Ríndete, gritó Marcus. Tus hermanos están acabados. No tienes por qué morir. Thomas respondió con 2 disparos que astillaron el abrevadero. Van. Van. Vale, nada de rendición. Marcus enfundó el Colt casi vacío, sacó el segundo con la izquierda, ahora empuñaba los 2. 6 balas frescas en cada uno. Robert, llamó Marcus. Quédate quieto. Si te mueves hacia esa arma, te mato. Robert, llorando de dolor y shock, asintió frenético. Me rindo. No dispare. Marcus estudió el poste tras el que se ocultaba Thomas. Buena cobertura, madera gruesa, pero no perfecta. Se veían los pies de Thomas abajo, su sombra en el suelo. Marcus cambió de posición. Mejor ángulo. Podía ver quizás 5 centímetros de la bota izquierda de Thomas. Blanco pequeño, disparo difícil, pero Marcus tenía 30 años de práctica. A 20 pies podía acertar a una carta 3 de cada 5 veces. Apuntó con cuidado, controló la respiración, apretó el gatillo. ¡Van! Thomas gritó. La bala le había alcanzado el pie, destrozando hueso. Thomas salió tambaleándose de la cobertura, cojeando, arma aún en mano, pero la atención desviada al pie destrozado. Marcus no dudó. Disparó 2 veces más. ¡Van! ¡Van! El primer impacto dio a Thomas en la parte superior del pecho. El segundo en la mano de la pistola. El Colt de Thomas voló por los aires. Cayó de espaldas, golpeando fuerte el suelo, sangre extendiéndose desde la herida del pecho, jadeando con un pulmón perforado. Marcus se levantó, se acercó, apartó de una patada el arma caída, se arrodilló junto al moribundo. Lo siento, dijo Marcus en voz baja. Lo decía en serio. Nunca había disfrutado matando. Tú elegiste esto. Podías haberte largado. Thomas tosió sangre. Intentó hablar. Al fin lo logró. Habrías sido tú, tosió otra vez. Al menos lo intentamos. Marcus asintió. Sí, lo intentasteis. Fuisteis buenos. Pero este es mi pueblo y en mi pueblo no pierdo. Thomas Dalton murió 30 segundos después, ahogado en su propia sangre. No fue buena muerte, no fue rápida, pero fue muerte. Marcus se puso en pie, evaluó, James muerto de disparo en el pecho. Thomas muerto por herida en el pecho y pérdida de sangre. Robert herido pero vivo, aún llorando, acunando el hombro destrozado. El tiroteo había durado quizá 20 segundos desde el primer saque de James hasta el último aliento de Thomas. 20 segundos de los que se hablaría durante 50 años. El día que el sheriff Khan se enfrentó a los legendarios hermanos Dalton y mató a 2 mientras hería al tercero. Marcus enfundó ambos Colts, el brazo izquierdo sangrando por el roce. Ahora, con la adrenalina bajando, dolía como el demonio. Todo el pueblo salió, puertas abriéndose, gente inundando la calle, mirando los cuerpos, a Robert herido, a su sheriff de pie y tranquilo con 2 asesinos profesionales muertos a sus pies. Que alguien traiga al Dr. Wilson, llamó Marcus. Robert Dalton necesita atención médica. Y ayudadme con estos cuerpos. Robert miró a sus hermanos muertos con horrorizada comprensión. Quedas detenido, le dijo Marcus. El doctor te curará,
luego juicio. Probablemente te colgarán. Robert solo asintió. Toda la violencia se había esfumado con la muerte de sus hermanos. El alcalde Collins corrió hacia él. Hombre gordo, siempre sudando. Marcus, Dios mío, los hermanos Dalton. Todo el mundo decía que eran imbatibles. Todo el mundo se equivocaba, dijo Marcus cansado, tocándose el brazo sangrante. Traed al doctor Wilson. El Dr. Wilson se abrió paso entre la multitud. 70 años, había visto toda clase de heridas, examinó la de Marcus. Rosadura, suerte. 1 centímetro más a la derecha y habría tocado hueso. 10 puntos. Sarah Mitchell se acercó. 40 años, dueña de la tienda general. Conocía a Marcus desde hacía 16 años. Nos has asustado. 3 contra 1. Marcus respondió. Llevo mucho tiempo haciendo esto, Sarah. Sé cómo sobrevivir. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó ella. Siempre lo preguntaba después de los grandes tiroteos. Algún día vendrá alguien más rápido. Marcus la miró a los ojos. Cuando llegue ese día, lo afrontaré. Pero hoy no es ese día. Wilson atendió el hombro de Robert. El hombro está destrozado. Puedo salvarle la vida, pero el brazo probablemente nunca volverá a funcionar bien. Al caer la tarde, el pueblo celebraba. Los cuerpos retirados. Robert encerrado en la cárcel. 3 días después llegó un telegrama desde Wyoming, del rancho Garrison. Marcus lo leyó 2 veces. El mensaje era simple. Recompensa retirada. Ganas tú, Can. Mi hijo tuvo lo que merecía. Basta de sangre. Frank Garrison. El alcalde Collins exhaló aliviado. Se acabó. Por ahora, aclaró Marcus. Siempre habrá otra amenaza. Ese es el trabajo. Collins preguntó. ¿Nunca piensas en retirarte? Has hecho más que 10 hombres juntos. El pueblo está seguro. ¿Podrías dejarlo? Marcus lo desafió. ¿Cómo quién? Me quedo hasta que no pueda más. Ese es el trabajo. Pasaron 5 años. De 1891 a 1896 llegaron cambios enormes. Llegó el ferrocarril. El Northern Pacific extendió un ramal hasta la mina. El viaje de 3 días en carro a Helena se convirtió en 6 horas de tren. El comercio explotó. Nuevos negocios cada mes, hotel en condiciones, 2 salones más, estudio fotográfico, ampliación del telégrafo, periódico, Dust Creek Chronicle. La población creció hasta 600 habitantes. Ampliaron la escuela. La iglesia tuvo ministro ordenado. El doctor Wilson consiguió ayudante, un médico joven de Filadelfia. El mayor cambio fue el propio Marcus, ahora tenía 47 años. El pelo negro muy gris. El rostro más marcado. El cuerpo tardaba más en recuperarse de las heridas. Le habían disparado 2 veces más desde lo de los Dalton, herida en la pierna por saltadores de concesiones, costillas rozadas por un minero borracho. Ninguna grave, pero tardaban más en curar. Marcus sentía el peso de los años. 47 no era viejo, pero en la violenta profesión de los sheriffs de frontera era casi anciano. La mayoría estaban muertos, retirados o lisiados a mediados de los 40. Marcus estaba desafiando los límites. El alcalde Collins volvió a sacar el tema de la sucesión. 21 años de sheriff. Has construido algo extraordinario, pero no eres inmortal. ¿Qué pasará con Dust Creek cuando ya no estés? Marcus respondió. No pienso irme a ningún sitio. Los planes no importan cuando te encuentra una bala, dijo Collins sin rodeos. O cuando la edad te alcance. Tienes 47, sigues capaz. ¿Pero por cuánto tiempo más? Necesitamos a alguien a quien puedas formar. Un ayudante que pueda sucederte algún día. Marcus había resistido esa conversación durante años. Pero Collins tenía razón. De acuerdo. Corred la voz. Buscamos ayudante, pero yo apruebo al candidato final.
3 meses después llegó un joven a Dust Creek buscando al sheriff Marcus Kane. David Foster tenía 20 años, alto, 1,85 m, cuerpo de trabajo físico duro, pelo castaño, ojos azules honestos, respetuoso. Se había criado en un rancho de Colorado, perdió a su familia en un ataque UTE cuando tenía 16, 4 años drifting. Llamó a la puerta de Marcus, entró, se quitó el sombrero y se cuadró. Sheriff Kane, soy David Foster. He oído que busca ayudante. Marcus lo estudió. Joven, muy joven, pero con una seriedad que iba más allá de los años. ¿Qué te hace pensar que estás cualificado? David fue sincero. No lo estoy. Todavía no. Pero estoy dispuesto a aprender. Disparo recto. No le tengo miedo al trabajo duro. Quiero hacer algo que valga la pena, ¿por qué? Preguntó Marcus. La mayoría de los jóvenes buscan aventura, dinero. El trabajo de la ley es casi todo aburrido y las partes emocionantes implican que alguien intenta matarte. El rostro de David se ensombreció. Cuando tenía 16 años, los UTE atacaron nuestro rancho. Mataron a mi padre, a mi madre, a mis 2 hermanas pequeñas, lo quemaron todo. La ley más cercana estaba a 60 millas. Nadie llegó a tiempo. Lo siento, dijo Marcus, y lo decía en serio. David continuó. Se lo cuento para que entienda por qué quiero esto. Sé lo que es cuando no hay ley. Mi familia necesitó protección y no la tuvo. Quiero ser la persona que se planta para que otras familias no pasen por lo que pasó la mía. La respuesta correcta. La única que importaba. Marcus se levantó y le tendió la mano. Contratado. $20 al mes. Habitación y comida incluidos. Pero entiende que te entrenaré duro. Este trabajo lo exige todo. ¿Estás listo? David estrechó la mano con fuerza. Sí, señor. Estoy listo. Y Marcus empezó a entrenar a quien algún día lo reemplazaría. El entrenamiento fue brutal. Marcus exigió a David más que a nadie. Amanecer todos los días, acondicionamiento físico, carrera, equitación, ejercicios de combate, práctica de tiro cada tarde hasta que le salieran ampollas en las manos, luego vendar y seguir. Pero no solo físico. Marcus le enseñó táctica, leer situaciones, evaluar amenazas, cuándo hablar y cuándo sacar, psicología del enfrentamiento. Le enseñó la ley, el código de Montana y su aplicación práctica, que justificaba un disparo, recogida de pruebas, testimonio en juicio, papeleo, muchísimo papeleo. Y lo más importante, le enseñó el peso, la carga moral de quitar una vida. Matarás hombres en este trabajo, probablemente varios. Cada uno se quedará contigo. Si no lo hace, te habrás convertido en lo que combatimos. David lo absorbía todo. Listo, capaz, le importaba de verdad. Aquello no era solo un empleo. Era una vocación. Marcus lo reconoció, era lo mismo que él sentía de joven. A los 6 meses, Marcus dejó que David manejara su primera crisis real, saltadores de concesiones en el rancho Henderson. Marcus podía haberlo resuelto solo, pero David necesitaba experiencia. Soy el ayudante Foster. Están invadiendo propiedad ajena. Tienen una oportunidad de irse en paz. El líder se rió. Pareces de colegio, muchacho. No nos vamos. David, firme. La concesión está registrada legalmente. Lo comprobé. No tienen derecho. Váyanse o serán arrestados. El líder señaló a sus compañeros. 4 contra 2. La mano de David se acercó al arma. Los números no importan tanto como la habilidad y la determinación. Los dos somos hábiles y estamos determinados. ¿Están dispuestos a morir por una concesión ilegal? Era farol. David nunca había estado en un tiroteo, pero lo vendió bien, voz firme, ojos duros, cuerpo proyectando seguridad. Marcus permaneció en silencio, mano cerca del arma, listo para respaldar al ayudante, pero dejando que David llevara las riendas. Los 4 hombres se miraron a David, miraron al legendario Sheriff Kane. Hicieron cálculos.
Al fin, el líder escupió. Vale, nos vamos. David respondió. Y si vuelven, los arrestaré. Si se resisten, el Sheriff Ken y yo haremos lo necesario. ¿Queda claro? Se fueron. David no se movió hasta que desaparecieron del todo, luego exhaló temblando. Pensé que seguro sacarían. Estuvieron a punto, confirmó Marcus. Pero lo hiciste bien. Proyectaste autoridad. Les hiciste creer que cumplirías. Esa es la mitad del trabajo. David preguntó. ¿Estaba listo para respaldarme? Marcus. Cada segundo. Si alguno hubiera sacado, habría abatido a 2 antes de que parpadearas. Pero tú lo manejaste. David creció en el puesto durante los meses siguientes. Marcus empezó a creer que quizá estaba formando a alguien que realmente podría sucederle. Pero el momento llegó antes de lo esperado. Primavera de 1899. Marcus sintió un dolor agudo en el pecho durante una patrulla. No era herida, era algo interno. Malo. El dolor pasó al cabo de 1 minuto, pero lo asustó lo suficiente para ir inmediatamente al doctor Wilson. Wilson lo examinó a fondo, escuchó el corazón largo rato, hizo preguntas detalladas y al final dio el diagnóstico que Marcus medio esperaba y totalmente temía. Tu corazón está débil, Marcus. Muy débil. Años de estrés, heridas, exigencia física han pasado factura.